en esta porción de la Torá. El día de hoy nos toca estudiar la porción número 16, llamada Beshalach, es al dejar ir o cuando dejó ir. Recordemos que estábamos estudiando cómo el Eterno se manifestó en 10 grandes maravillas. ¿Para qué? Para evidenciar el corazón del faraón. Platicábamos ya hace unas porciones de la Torá, de igual manera la pasada con el hermanito Javi, pues cómo el faraón endurecía su corazón, nos dice la escritura, que más allá de como nos dice la palabra, ¿no? Que el Eterno iba a endurecerlo, más bien era como evidenciarlo, ver esa dureza del corazón. Y eso pasa, hermanitos, eso pasa, y eso pasó antes y volverá a pasar después, justamente que el ser humano, lo más difícil que tenemos por derrotar, hermanitos, es nuestro propio orgullo, nuestro propio ego. El ser humano por naturaleza no le gusta someterse, doblegarse, y el Eterno rompe o más bien busca quebrar esa parte, hermanitos. Y habrá personas que ni así decidan doblegarse, ¿ok? Bien, en esta porción, hermanitos, básicamente el Eterno nos enseña qué sucedió cuando el faraón finalmente dejó ir al pueblo de Egipto. Abarca de Éxodo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Vamos a comenzar, hermanitos. Bien, vamos a recapitular qué es lo que nos narra esta porción de la Torá. Primeramente, hermanitos, pues vemos claramente cómo cómo el faraón deja ir por fin a los hebreos. Sabemos que la última plaga fue la de los primogénitos, y ahí fue donde el faraón dobló manos y dijo, váyanse con todo lo que tienen. De hecho, inclusive el Eterno pone en el corazón de los egipcios que los saquen con riquezas, lo cual nos habla de una, de una soberanía tan grande del Todopoderoso. Posteriormente vemos que nos narra la escritura que también se llevaron los huesos de José. Recordemos que él, a diferencia de su padre Jacob, él pidió que cuando su pueblo saliera de Egipto, porque él sabía las profecías, esto ya se había profetizado, que vendría un libertador, que el pueblo estaría 400 años esclavo, y vendría ese libertador y lo sacaría. Fue cuando José decidió que lo llevaran también, que llevaran sus huesos, que llevaran sus restos. Y eso hicieron. Nos narra la escritura que el Todopoderoso, nos dice la escritura textual, que el Todopoderoso iba delante de ellos en columna de nube por la mañana y en columna de fuego por la noche. De igual manera, pues bueno, posteriormente vamos a ir ahondando estos eventos cada uno. Vemos cómo el Eterno muestra su maravilloso poder, hermanitos. Una pequeña pizca, podríamos decir, porque el Todopoderoso es todopoderoso. Abre el Mar Rojo, algo impensable ocurrió, y en los últimos tiempos va a ser igual, algo que ni siquiera nos imaginemos, el Eterno va a ser capaz de hacer. Por eso era el versículo que leí en un principio, hermanitos, que a veces nos preocupamos y decimos, pero es que ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo le voy a hacer si pues por esta parte no se puede? Vaya, recordemos que yo siempre que me encuentro frente a una dificultad, recuerdo que mi Elohim abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo y nada, ninguna máquina, nada el ser humano ha podido igualar tremendo prodigio. No lo ha podido hacer. Entonces, tenemos ese Elohim. De igual manera, pues bueno, destruyó, aniquiló a los enemigos que atacaban a su pueblo, que los perseguían, que los oprimían. Posteriormente nos habla del cántico de Moisés, que a mí me encanta ese cántico, es hermoso todo lo que dice, es una exaltación hermosa que su pueblo le da al Todopoderoso. Y posteriormente vemos también la presentación de cuando el pueblo llega a Mará. Sabemos que Mará era un estanque, bueno, era como un estanque donde había aguas amargas, y vamos a ver más adelante qué es lo que acontece ahí. Bien, algo que podemos ver también dentro de esta porción de la Torá, hermanitos, es ese hilo conductor que vamos teniendo con las Moadim, con las fiestas. Sabemos que primeramente el Eterno ordena sacrificar el cordero de Pesaj.
les ordena que sacrifiquen un cordero y que la sangre de ese cordero la pongan en los dinteles. Sabemos que todo era un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Inclusive no es casualidad que la forma de los dinteles sea una letra Dalet. La letra Dalet simboliza puerta y por eso Yeshua dijo: yo soy la puerta. Todo está conectado, hermanitos. De igual manera nos dice versículos anteriores de la porción anterior que habíamos estudiado, nos dice que el pueblo llevó su masa antes de que se leudase y las masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Sabemos que enseguida, y eso lo vamos a aprender recientemente, hermanitos, sé que hay muchos hermanitos nuevos, muchos hermanos de Casa de Israel que están llegando. Aquí tenemos varios hermanitos recientemente conectados. Van a ir aprendiendo las santas convocaciones de Levítico 23, van a ir viendo la conexión tan perfecta que el Eterno hizo con sus tiempos establecidos. Se toma el cordero de Pesaj entre atardeceres y posteriormente empieza la fiesta de panes sin levadura, Hamatzó. Y parte de lo que vemos que nos narra la escritura es que las masas iban envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y pues bueno, no es casualidad que el mismo día Yeshua lo hayan envuelto en una sábana y lo hubieran colocado dentro del sepulcro, hermanitos. Posteriormente vamos a ver que el Eterno, cuando Él liberta a su pueblo, cuando Él saca a los israelitas de Egipto, sabemos que Él dice que se le consagre todo primogénito. Él quería todo primogénito. El objetivo del Eterno no era solamente tener un pequeño grupo de levitas o de sacerdotes como lo conocemos, sino Él quería un pueblo de reyes y sacerdotes. Sin embargo, sabemos que pues por la dureza del corazón del ser humano, por las rebeldías, por la incredulidad, el Eterno solamente designó para ese momento a los levitas, los descendientes de Aarón. De igual manera, vemos en Números 3:33 cómo nos vuelve a recalcar el Eterno: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Adonai. Entonces vamos viendo el paralelismo y la conexión tan perfecta que hay con las santas convocaciones. Y pues bueno, no es casualidad que Yeshua resucitó en una fiesta de las primicias. Sabemos de igual manera que muchos utilizan estos versículos, decía, es que Él resucitó el primer día. Bueno, la escritura no nos quiere narrar que había sido el primer día por ser el primer día. ¿Ese día resucitó? Sí, ese día resucitó, pero lo que la escritura nos quiere hacer notar es que Él resucitó en una fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Perdón, en una fiesta de las primicias, hermanitos, perdónenme, les dije panes sin levadura. En una fiesta de las primicias resucitó Yeshua. Bien, vamos entonces a comenzar, y la verdad es que a mí me encantó mucho esta porción de la Torá. Éxodo 13, 17, 18. Y luego que el faraón dejó ir a pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Elohim dijo: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ya saben que yo soy muy visual, hermanitos, entonces les explico. El camino más directo era donde estaba lo que se conoce como la zona de Gaza actualmente. Aquí estaba estudiando, hermanitos, y decían que se hacían 11 días como pues para salir, para llegar. Sin embargo, el Eterno los trajo por acá. Sabemos que el Eterno, primeramente, esto nos muestra, hermanitos, un amor tremendo por parte del Eterno. ¿Por qué? Porque obviamente Él cuida de su pueblo. Aunque sabemos sabemos, hermanitos, que el Eterno, porque muchos se podrán preguntar, como yo me lo llegué a preguntar, pero pues tienen al Todopoderoso, digo, aunque se hubieran encontrado a los filisteos, pues el Todopoderoso pelea por ellos. Sin embargo, vamos a encontrar algo más maravilloso. Los que somos padres, o inclusive los que son hijos, han visto que sus padres, o nosotros como padres, hemos puesto retos a nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? No es más fácil que yo le dé de comer a mi hijo toda la vida y le prepare todo toda la vida. ¿No es más fácil eso? Para mí es más fácil que enseñarle. Yo lo hago y punto, me tardo menos.
Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Eterno? Él los comenzó a llevar por este camino porque en este camino les iba a dar un gran aprendizaje. Y vamos a comenzar, vamos a ir yendo ese camino, todo lo que es la escritura, pero es un aprendizaje. Tan fácil hubiera sido llegar aquí, pero ¿qué hubieran aprendido? Por eso, algo que vemos aquí es ese amor paternal también que el Padre tiene para con ellos. Y pues como decimos, no hay atajos. Si queremos encontrar atajos, pues vaya, no los hay. Tenemos que ir, en este caso, pues por donde el Eterno los vaya designando, porque en cada punto tienen que aprender algo. El pueblo, inclusive, aprender y evidenciar. Algo que estaba platicando con la hermanita Anto durante la semana, me estaba compartiendo una imagen que se me hizo bien bonita. Parte de la situación que el Eterno nos lleva a situaciones complicadas es porque a través de las tribulaciones, a través de situaciones adversas, hermanos, sale lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Cuántos de aquí dicen, yo con el Adón voy a todos lados y cuando viene tribulación le empezamos a reclamar al Eterno? Hablo por mí primeramente, hermanos. Les he contado muchas veces esa historia donde yo dije, yo contigo a todos lados, y cuando me dio COVID, ahí me tienen Lorena insensata reclamándoles. Sale lo que hay en nuestro corazón. Y es así. Y es así, en momentos de adversidad empieza a surgir inclusive cosa que nosotros ni siquiera percibíamos. Entonces, el Eterno también nos lleva para que evidencie nuevamente qué es lo que hay en su corazón. El Eterno no necesita saberlo, Él ya lo sabe, Él nos conoce, pero nosotros no nos conocemos. Entonces, a través de estas tribulaciones, a través de este camino, es como nosotros vamos a poder conocer quiénes somos realmente. Entonces, y de igual manera los iba a ir, es como un camino de entrenamiento, los iba a ir aprendiendo y trabajando con esa emuná. Por eso cuando ustedes comiencen este camino y que digan, oye, pero pues no es más fácil que simplemente pues ya le pedí al Todopoderoso y que me lo dé. No, Él tiene que trabajar previamente con ustedes algo. Lo mismo con nuestros familiares. Oye, Lore, pero es que yo le he pedido que mi esposo venga a los pies del Eterno, o mi esposo, o mis hijos. ¿No es más fácil que pues nos levante a todos y, o sea, nos despierte, nos despierte, nos llame a todos y pues se acaba tanto rollo? No, el Eterno quiere enseñarnos a todos algo. Sabemos que también a través de la tribulación o de la oposición que llegamos a encontrar con nuestros seres queridos, también tenemos mucho aprendizaje. Aprendemos misericordia, aprendemos paciencia, aprendemos tolerancia, aprendemos un montón de cosas que si el Eterno nos lo pusiera todo facilito, de que todos felices y contentos, todos guardando Torah de una vez por todas, pues no aprenderíamos. Ahora, hay lugares donde sí, el Eterno levanta a todos, gloria a Adonai. Algo más tiene que trabajar con ellos. O sea, el Eterno es perfecto, hermanitos. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que sucedió aquí, porque la verdad es que está súper interesante. Bien, primeramente nos dice la escritura, hermanitos, me voy a regresar a la anterior, que el Eterno les ordena salir, primeramente quiero leerles Ramesés. El pueblo sabemos que estaba en el Gosén, perdónenme, y de Ramesés, observen que algo tan histórico, pero a la vez tan espiritual. Ramesés significa ciudad del sol. De aquí salieron, de aquí les ordenó el Eterno y acamparon en Sucot. Sabemos que Sucot simboliza la protección del Eterno y es similar a lo que nosotros hicimos, hermanos, cuando nosotros salimos de las religiones, cuando salimos del mundo, salimos de de ese mundo que tiene por adoración al sol. Basta echarse una vuelta. ¿Qué día descansa todo el mundo? El domingo, el Sunday. ¿Qué día se va a misa? El Sunday. Todo es el día del sol, el día del sol. Ok, permítanme, hermanitos. Permítame tantito, hermanitos. Lo voy a sacar. Ya, hermanitos, perdónenme. ¿Me escucho bien? Amén. Fuerte y claro, mi hermano. Amén.
Gracias, Amén, amén, amén. perdón. Como el perrito. Sí, claro. Sí, es que empiezan, como hay aquí, hay 5 perros, 6 o 6, entonces se alborotan todos. Bien, hermanitos, entonces, ¿me hablan? Todo bien, perfecto. Parte de lo que nosotros, les digo, podemos ver es esa libertad que nos da el Eterno justamente de esa ciudad o sí, esa ciudad o ese lugar donde nosotros estábamos en adoración al sol y nos lleva directamente para Sucot. Pero algo importante hace aquí el Eterno. El Eterno le dice a Moisés, porque todo lo guió el Eterno para con Moisés, les dice que de Sucot vayan a Pijajirot. Vemos que encontramos que prácticamente hacen esto, hermanos. Se van caminando por aquí y de repente para distraer a los egipcios, porque parte de lo que el Eterno quería hacer es sacar al faraón de donde estaba, para mostrar su poder. Y eso de verdad que a mí se me hace maravilloso. Primero le dice, vete, camina y cuando llegues, ahora sí que ya no tengas para dónde ir, te vas a regresar a Pijajirot. Pijajirot, que por cierto significa, aquí lo tengo, Valle de la Libertad, hermanitos. Pero observen qué fue lo que hizo Moisés. Primeramente avanzó y de aquí se regresó. ¿Qué fue lo que dijeron los egipcios? Ah, es que ya se perdió, ya se lo tragó el desierto, ahora sí que no tiene para dónde ir. Pero de repente pues viene a Pijajirot y ahí es donde se establecen, ahí es donde se asientan. ¿Por qué? Porque llegando ahí lo único que tenían enfrente era el Mar Rojo. Entonces ahí es cuando el faraón se arrepiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí es donde el faraón se arrepiente y nos dice lo siguiente en Éxodo 14, 5, 7. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Bien, primeramente aquí, hermanos, vemos la misma situación que ocurre con nosotros. Ya que se fue el pueblo de Israel, el faraón dijo, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir si eran nuestros esclavos? Ahora, ¿quién nos va a trabajar? Y ahí fue donde él, movido por por ese pensar, por ese sentir, fue hacia el pueblo. Ahora, voy a regresar aquí tantito, hermanitos, perdónenme. Aquí. Versículos más antes, hermanitos, ¿qué es lo que vemos? Nos dice la escritura, y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Voy a hacer una pausa aquí. Observan qué es lo que dice, y Adonai iba delante de ellos. Si nosotros nos dice la escritura que el Eterno es espíritu, ¿quién es quien iba delante de ellos? Pueden contestar, hermanitos. ¿Quién iba? Exactamente, hermanitos. Es ahí donde nosotros vamos viendo, pues, todas esas perlas que el Eterno tenía ocultas todo este tiempo y que las revelaría en los últimos tiempos. De hecho, inclusive Pablo mismo lo corrobora cuando él dice que quien iba delante de ellos era el Mesías. Entonces es maravilloso. Bueno, dice, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Hermanitos, de verdad que versículos tan cortitos, pero con una gran muestra de amor del Padre para con nosotros. Vean cómo Él en todo momento vio por su pueblo. ¿Creen que ahora es diferente? ¿Creen que en aquel entonces el Eterno tenía ganas y ahorita ya no? No, el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se cansa, Él no duerme, Él no se fatiga. Él anda también delante de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Quienes guardan sus mandamientos y el testimonio de nuestro Adón Yeshua. Entonces, ¿qué tememos? ¿Qué es lo que nosotros nos da miedo cuando tenemos que dar un paso de fe? Él va a pelear por nosotros, hermanos. Él está enfrente. Observen, y cubriendo todas las necesidades, porque por el día era una columna de nube, la nube cubría el sol. Obviamente, pues imagínense, caminar en el desierto,
¿qué hay en el desierto? O sea, hay arena, hay piedras, o sea, es desértico, es caluroso, y sin embargo él iba como columna de nube cubriendo el sol. Y de noche, pues obviamente el desierto sabemos que son climas muy extremos, entonces en la noche bajaba mucho la temperatura y él los cubría con ese calor en la columna de fuego. Se ve un amor tan hermoso por parte del Padre hacia nosotros, hermanos, y es ahí donde nosotros, como dijo Yeshua en los evangelios, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y son palabras duras, porque yo cuando las oí la primera vez, dije, ay, pero pues ¿por qué soportarnos? Y se supone que nos ama, pero no, no lo dijo con ese sentido, sino en el sentido de que incrédulos, y todos, hermanos, tenemos cierto grado de incredulidad, porque estamos esperando que el Eterno haga todo. Decimos, ay, pues el Eterno dirá, o pues Adonai dirá. Sí, Él nos ayuda, pero vimos que el pueblo hebreo, perdón, no se quedó sentado en Gosén diciendo, ay, pues el Eterno dirá a ver cuándo nos saca. No, ellos dieron ese paso de fe, avanzaron hacia adelante y el Eterno obró. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos. Bien, entonces seguimos aquí, hermanitos. Ahora vemos que más abajo, versículos abajo, nos dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ello, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. Bien, yo pregunto algo aquí, hermanitos. Imagínense haber estado en el Gosén y ver los tremendos prodigios que el Eterno hizo. ¿Cómo creen que el Padre se sintió que todavía su pueblo temiera? O sea, es un claro ejemplo de que no confiaban en él. ¿Algo Sí, decepcionado? claro. Por eso Yeshua dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque todo el tiempo somos incrédulos, hermanos. Incrédulos, viendo todo lo que ha hecho el Eterno por nosotros, viendo los prodigios, porque si nos ponemos a contar testimonios aquí, hermanos, no paramos en toda la noche. Viendo todos esos prodigios, que el Eterno siempre ha estado ahí, seguimos sin creer en Él. Algo que cabe recalcar aquí, hermanitos, es que la palabra Egipto en hebreo es Mitzraim, que proviene de Matzor, que significa como algo estrecho, algo que va apretando, aflicción. Entonces nosotros salimos de allá. Nosotros salimos de ese lugar estrecho, de ese lugar que causa aflicción. Ahora vamos a ver un ejemplo, hermanitos. ¿Quién me puede leer Segunda de Reyes 6, 15, 17? Por favor, hermanitos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Yo, hermanita. Amén, hermanito Alex, por favorcito. Segunda de Reyes, capítulo 6. 15 al 17, es correcto, hermanito. 15 al 17 dice, cuando el asistente del hombre de Elohim madrugó y salió, vio un ejército que tenía cercada la ciudad con gente de caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, ay, mi amo, ¿qué vamos a hacer? Él le respondió, no tengas miedo, ¿qué más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Entonces Elisha oró, te ruego, oh Yud-Heh, que abras los ojos para que vea. Yud-Heh abrió los ojos del criado y éste miró y vio que los montes alrededor de Elisha estaban cubiertos de gente de a caballo y carros de fuego. Amén. Amén. Gracias, hermanito Alexander. Exacto, hermanitos. Es una escena similar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver aquí? Nosotros, hermanitos, no estamos solos.
no estamos solos, así como Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú. Recordemos que previo a llegar, él vio ángeles acampando alrededor de él. Y se los digo y me quiero poner a llorar. La palabra, los salmos, hermanos, lo dicen. El ángel de Adonai acampa al lado de aquellos que le temen. Y me conmueve, hermanitos, ¿por qué? Porque nos falta mucha fe para con el Eterno. Solemos dejarnos atribular, dejarnos afligir, dejarnos ahogar por las situaciones que ocurren en nuestra vida y no estamos poniendo nuestra confianza en Él. Ahora, vamos a ir estudiando qué es confiar, porque sí, sabemos que confiar es creer, pero sabemos que no es solamente creer, hay que hacer también nuestra parte. Abba hace la suya, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Noé confió, pero hizo el arca. De igual manera, Abraham confió y circuncidó a Isaac, llevó a Isaac a Moría, y el pueblo hebreo lo mismo, confió, pero salió. Entonces vamos viendo que siempre tiene que ir acompañada esa confianza con creer, con creer y con hacer, perdón. Entonces, parte de lo que vemos en la actualidad, hermanitos, es que el ser humano se deja intimidar por las angustias de Egipto. Sabemos que Egipto representa el mundo. Algo que vemos en la actualidad, hermanos, es que los seres humanos ya no sabemos esperar. El sistema nos ha acostumbrado a todo inmediato. Si no me contesta el mensaje inmediato, me enojo o ya me dejó en visto, o si no me llega algo de inmediato también, esto, lo otro, cuando sabemos que antes no era así, antes, o también, por ejemplo, mi hijo en su momento, cuando lo he llevado al súper, me dice, ay, es que esto no me gusta, esto aquí o acá, y yo le digo, híjoles, o sea, ¿cuánto se tenía que esperar antes la gente para tener cosecha? Para decir, hoy se me antoja un mango, pero ahora me tengo que esperar hasta que sea temporada de mangos. Y ahora no, vamos al súper y agarramos el mango. Estamos tan acostumbrados a que todo sea inmediato que no sabemos esperar. Y eso mismo lo aplicamos con el Eterno. A mí me ha pasado muchas veces, hermanitos, escuchar, hermanos, es que le oré. No, pues ¿cuánto le oraste? O sea, Daniel oró 21 días, o sea, pues estuvo constante. No, un día, ¿no? Como no me respondió al día siguiente, pues ya lo dejé. Y eso estamos acostumbrados y debemos de estar bien conscientes que el Eterno tiene sus tiempos, hermanos. Tiene sus tiempos y sus porqués. Hay ocasiones que la respuesta no es inmediata, pero pasa, hermanos. El Eterno no aparta su oído. El Eterno solamente aparta su oído de aquellos que apartan su oído para escuchar su palabra. Pero de aquellos que escuchamos gozosos sus enseñanzas, su palabra, sus preceptos, estatutos, Él escucha sus oraciones, hermanos. Pero estamos tan acostumbrados a la inmediatez que como no vemos respuesta en un día, pues ya empezamos a preguntarle a Juan, a Pedro, a Marco, porque pues no, el Eterno no me contestó. A mí me ha pasado, hermanos, que me dicen, hermana, tuve este sueño, ¿de qué trata? O interprétemelo. Y lo primerito que tenemos que hacer es preguntarle al Eterno. ¿Pero por qué no le preguntamos al Eterno? Porque queremos respuesta rápida. No tengo tiempo de estar esperando a ver qué me dice el Eterno. Practíquenlo, hermanos, practíquenlo. De verdad que es hermoso orarle al Eterno y esperar que Él nos conteste. Yo, previo a venir aquí a Mérida, yo le oré al Padre diferentes situaciones, hermanitos, y de verdad que tuve paciencia porque sí, no es fácil. A veces uno como que le pasa lo mismo que al pueblo hebreo, ya ve el mar y dice, ay, por favor, dame respuesta porque ya va a llegar el día que tengo que tomar decisión y todavía como que pues no me das respuesta. Confianza. Cuando yo ya sentí, hermanos, que me venía a Mérida sin mi hijo, que yo dije, va a ser como el Eterno quiere. Mi corazón obviamente estaba así, pero yo sé que el Eterno se complace que confiemos en Él, y yo dije, voy a confiar. Y 3 días antes, hermanos, el Eterno mandó a mi hermano a casa de mi mamá, y con una palabra
tanto mi mamá como mi hijo dijeron, me voy. Y mi mamá, llévate a tu hijo. O sea, fue una cosa impactante y lo compartí en el grupo, hermanos. A ese punto nos lleva el Eterno en diferentes situaciones, a arrinconarnos, que pareciera que ya no tenemos salida. ¿Saben por qué? Para ver si estamos confiando en Él o comenzamos a actuar por nuestra cuenta. Imagínense, ahorita vamos a ver qué le dijo el pueblo hebreo a Moisés. Le dice, para eso nos trajiste aquí, empezó a hablar, pero nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. O sea, ellos ya hubieran pensado en regresar. Y eso pues es tremendo, hermanitos. Bien, vamos avanzando. Ok, esta ya la... lo que les decía, el Eterno ordena que vuelvan a Egipto, hermanitos, para confundir a los egipcios. Así el faraón pensaría que los israelitas estaban perdidos dentro pues del desierto y bueno, lo que los había atrapado. Parte de lo que nosotros vamos a ver aquí es justamente cómo el Eterno está en control de todo y aquí en México decimos mata 2 pájaros de un tiro. Le da su paliza al faraón, que pues bueno, fue una aniquilación total, hermanitos, y también le da una gran enseñanza a su pueblo. Bien. Los israelitas querían ver una salvación, ellos esperaban una salvación, pero la esperaban inmediata, lo que platicábamos de la inmediatez. Pero todos los eventos, hermanitos, llevan un proceso. Vemos tan solo la semilla, por ejemplo, no es que caiga, crece el árbol y da el fruto, no, lleva un proceso, lleva un tiempo. Bien, vamos a leer qué es lo que dice. Éxodo 14, 11, 13. Y dijeron a Moisés, imagínense qué tremendo, cuestionar el liderazgo o cuestionar a los siervos del Eterno. Y no por, recordemos, hermanitos, siempre con esto, no es idolatrar a Moisés, sino comprender que en este caso el Eterno se había complacido de que Moisés liderara la salida, libertara a su pueblo. Oigan qué dice el pueblo. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Podemos comprender estas palabras en un contexto actual? Podemos comprender cuando venga el anti-Mashiach, que dirán, ¿no es mejor ponernos la marca pero no morir de hambre? ¿No es mejor que sirvamos al sistema pero no morir allá encarcelado o degollado? ¿No es mejor eso? Y vemos que el pueblo siempre hemos sido igual, comenzaron a murmurar. Más allá de recordar, de confiar, de decir, bueno, el Todopoderoso nos sacó con mano extendida, hizo 10 prodigios, aniquiló los primogénitos de Egipto, y aún así yo todavía estoy dudando. ¿Por qué? Porque se encontraron, hermanitos, en este punto, enfrente un gran mar, y detrás de ellos el ejército del faraón. Y es lo mismo que atravesamos en nuestras vidas, hermanos. Llega un punto, y no uno, muchos puntos donde el Eterno nos pone en un lugar donde lo único que tenemos enfrente es mar. ¿Y qué tenemos atrás? Al faraón persiguiéndonos. Sabemos que en el caso de Jacob fue lo mismo. Él tenía a su hermano Esaú enfrente de él que venía con un ejército, o sea, no venía como que en paz. Y detrás de él estaba Labán. Sabemos que ya habían hecho como un pacto de paz, por así decirlo. Sin embargo, tenía a alguien detrás de él. Entonces vemos que siempre llega este punto donde el Eterno nos pone que ya no hay para dónde. Y ahí es donde nosotros tenemos que. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bien, hermanitos, esto de verdad que es
tremendo, porque Moisés nuevamente vuelve a recalcar, vuelve a alentar al pueblo, no teman, tranquilos. Y no sé si ustedes han estado en México, me imagino que sí, aquí en la Ciudad de México, más bien, cuando llega a temblar, hermanitos, viene una histeria colectiva, es decir, el miedo, la histeria se contagia. Entonces, imagínense a todos los hebreos pues contagiados de miedo, de inseguridad. Yo creo que algunos ya está, pues ya diciendo, ya mejor me voy con ellos o ya no me van a matar, o sea, ya resignados. Y Moisés tratando de calmar a toda esa multitud diciendo, no teman, no teman, debe haber sido la locura. La verdad es que desde los primeros pasos que el Eterno nos muestra a través de su escritura que Moisés llevó al pueblo, wow, hermanos, wow, qué paciencia, qué mansedumbre, lo dice la escritura, tuvo Moisés. Porque cuántos de nosotros yo creo que ya hemos dicho ya, entonces yo voy caminando, ustedes quédense ahí. Porque es tremenda la dureza del corazón, hermanitos. La verdad es que el Abba nos ama muchísimo, nos ama muchísimo. Bien, algo que vemos, hermanos, sabemos que el Eterno nos ve como árboles, nos lo dice varias veces la Escritura, nos ve también como semillas, sabemos que dice que si el grano del trigo no cae al suelo y muere. Y bien, vemos en Juan 12:24 que nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que rompe la cáscara exterior son los desafíos, hermanitos. ¿Qué quería el Eterno? Primeramente, desafiar a su pueblo. Desafiar a su pueblo mostrándole esta situación, teniendo al mar enfrente y al ejército atrás. Los desafíos, hermanitos, nos hacen crecer, nos hacen sacar esas cualidades. El Eterno nos dotó a todos de cualidades, de dones, de talentos. Sin embargo, si estamos siempre en el gozén, si estamos siempre en la comodidad, ¿cuándo los vamos a descubrir? Si Moisés se hubiera quedado con su suegro, apacentando ovejas, ¿cuándo hubiera podido descubrir que era tremendo líder? Abba sabe quiénes somos, hermanos, y lo que tenemos y lo que también somos capaces de dar, porque obviamente a ese grado el Eterno sabía que su pueblo no eran varones de guerra, no estaban listos para la guerra, y el Eterno no los lanzó, no dijo, ay, pues vayan y no. Él dijo, yo sé que se van a encontrar con filisteos muy agresivos y expertos en pelea, me los llevo por acá. Entonces, Él nos va, en esta batalla, hermanitos, en esta carrera que se llama vida, Él va trabajando con nosotros. Yo les he dicho que yo antes no me quería congregar porque yo decía, no, es que a mí no me gusta tratar con la gente, yo prefiero estudiar en casa y así. Yo era así. Y llegó un punto donde el Eterno me fue orillando a congregarme hasta que me congregué, hasta que dije, como siempre le digo al Padre, ay, bueno, está bien, Abba. Y no de, ay, que me diga, sino que son de esas cosas como que no, pero bueno, está bien. Ya, como que uno se rinde a su voluntad. Sin embargo, hermanitos, gracias a que el Padre me orilló a congregarme, he trabajado muchas situaciones en mi persona y eso también debe de pasar con ustedes y está pasando con muchos. Dentro de una congregación vamos a encontrar una cantidad inmensa de personalidades. Habrá personalidades que choquen con nosotros y que nos van a enseñar a tener tolerancia, amor, mansedumbre, paciencia. Y así nos trabaja el Eterno y así trabajó a su pueblo. Entonces, a veces esas experiencias, hermanitos, que nos rompen, que nos enseñan, que nos muestran, pueden ser experiencias traumáticas, pero sirven para hacernos más fuertes, para descubrir ese potencial que está escondido dentro de nosotros, hermanitos. Les digo, Abba aquí portándose como un padre. Yo no sé si a cuántos de ustedes, pero a mí en lo personal me intentaron, porque nunca aprendí a nadar, pero a mí me intentaron enseñar a nadar, no con cariños, no, a ver, vamos a entrar lento, no, era aventarlo, así, pues órale, hay nada.
O sea, es que nos llevan a ese grado de desesperación que tiene uno que moverle y ver a ver qué hace. Y a A ese mí me punto, tiraron de un puente hacia abajo, nunca aprendí. sí, yo tampoco nunca aprendí. Pero el Eterno hace eso, hermanitos. No, no digo, no así como nosotros, pues que somos, pues no sabemos, hermanos, pero Abba los lleva, los orilla a ese punto para que ellos aprendan. El pueblo hebreo digo, somos pueblo del Todopoderoso, hermanitos. Tienen muchos potenciales. Por ejemplo, ahí estaban los gaditas. Los gaditas, nos dice la escritura, si no mal recuerdan el libro de Números, son expertos en pelea. Pero ahí sabían, pues no, ni siquiera sabían que tenían ese potencial. Entonces el Eterno no los iba a aventar de una vez por todas, los tenía que entrenar, por llamarlo así, hermanitos, por llamarlo así, entrenar. Ahora, todos nosotros, hermanos, como hijos de Israel, enfrentamos situaciones de aprieto. Todos, desde el momento en que decidimos seguir, servir al Todopoderoso. Oye, Lore, pero es que yo no le sirvo porque yo no ministro. No tienes que ministrar para servirle. Desde el momento en que tú comienzas a obedecerlo, ya lo estás sirviendo. Incluso ahora mismo tú podrías tener conciencia de esta situación de aprieto. Plantéate la siguiente pregunta. ¿Qué recurso requiero para superar esta situación? ¿Qué recurso que el Eterno me haya dado requiero para superar esta situación? Algo hermoso, sabemos que el Eterno nos habla a través de su creación. El carbono, ustedes saben que tiene el potencial de convertirse en diamante, en un material durísimo, durísimo, hermanos, no se puede romper como tal. ¿Y qué es lo que sucede con el carbono? Cuando soporta una presión extraordinaria es cuando se convierte en un diamante. Bien, nosotros también, hermanos, cada uno hemos pasado diferentes situaciones, pero a medida que vamos superando cada situación, y no por nuestras fuerzas, sino a través de estos prodigios que el Eterno hace cuando nosotros nos depositamos y ponemos confianza plena en Él, vamos creciendo en emuná. Así como Abraham fue fortaleciendo su fe, nosotros también la vamos fortaleciendo. Y eso es lo que el Eterno nos orilla. Por eso es que cuando decidimos seguirlo y comenzamos a atravesar tribulación, no debemos de parar, debemos de seguir continuando. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando, y me ha pasado de verdad, hermanos, una vez alguien me dijo, yo espero que en el Eterno que tenga llamado, bueno, tiene llamado, pero que el Eterno fortalezca a esta personita. Pero me dijo, no, es que ¿sabes qué? Empecé a tener problemas con mi marido, empecé a tener problemas con mis hijos, con la vecina. Ay, no, mejor yo así. ¿Qué es lo que hacemos? Ay, no, mejor me regreso a Egipto. Es que allá tenía carne. Y luego dicen el pueblo que tenían carne, si no comían carne, los tenían muy mal, los tenían como esclavos, pero a ese grado nos queremos engañar. Es que en el mundo yo era feliz, mira, ya podía hacer lo que quiera, ya nadie me decía nada, allá podía salir los viernes por la noche de fiesta. Y es exactamente la misma situación, hermanitos, exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No voltear atrás, no voltear atrás, tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿por qué? Porque aunque veamos que tenemos el mar rojo enfrente, ahí es donde el Eterno se va a manifestar, hermanitos. Bien, nos dice los siguientes versículos. Y Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Adonai derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, en seco. ¿Cómo puede estar la arena seca si está todo el tiempo el mar ahí? Ah, bueno, el Eterno los hizo pasar. No solamente les abrió un camino, sino los secó. O sea, ¿ven el amor del Eterno, hermanitos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ay, tengo que orar. Bueno, ay, sí, Abba, muchas gracias por el día de hoy. Amén. O sea, es así como que ya, ahí está. Imagínense que el Eterno hubiera dicho, ay, ya les abrió un camino ahí. Pues, ay, llénense de lodo. Pues ya, dense
dense por las buenas que les abrió el camino. No, el Eterno lo hace todo perfecto, hermanos. Él nos da lo mejor, nos abre el camino y no solo lo abre, lo seca. Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai, y creyeron a Adonai y a Moisés su siervo. Escuchen esas palabras y guárdenlas, hermanitos, guárdenlas tantito, porque así somos los seres humanos. Decimos, yo creo en ti y yo contigo todo el tiempo. Y ya nada más nos volteamos y ya estamos, ay, pero es que el agua, pero es que esto, pero es que lo otro, es que aquí. Ya estamos otra vez con las preocupaciones. Vamos a ver ahorita qué hicieron. Bien, no teman, vean la salvación del Eterno en todo momento con su pueblo. El Eterno peleará por ustedes, confíen. Él dice que venimos bajo sus alas, hermanitos. Ahora, algo que quise poner, que también sabemos que es un apunte profético, también ese éxodo, nos dicen las escrituras que volverá a haber un éxodo, hermanitos, un segundo éxodo. Isaías 51, 9, 11 nos dice, despiértate, despiértate, vístete de poder. ¿Se acuerdan qué les dijo a los hebreos en aquel entonces? Que amarraran su cinturón y salieran presurosos. Claro, pues porque ya iban en la libertad. Oh brazo de Adonai, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó el Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverá a los redimidos de Adonai, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Y nos confirma también Jeremías, otro testigo referente a esto. No obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Y aquí yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán, por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de peñasco. Primero es por las buenas, y después es por las malas. Ok, hermanitos, entonces esto es hermoso, así que es parte también de ese éxodo, de eso que debemos de recordar, hermanos, que si el Eterno no dispone otra cosa y tenemos que vivir esta situación, los últimos tiempos, persecución, recuerden que tienen un Elohim que abrió el mar rojo, que secó el camino, que por mucho que digan, híjoles, es que me tengo que poner la marca porque mis hijos o porque mi familia, ese es su mar rojo, lo tienen enfrente, sienten que ya no hay salida, que tienen que doblar las manos porque ya no hay salida. No, confíen, hermanitos. Yo, a modo de testimonio, hermanos, y no me extiendo mucho porque yo no me quiero salir de la porción de la Torá, cuando decidí venirme a Mérida, hermanitos, tenía pues miedos, esos miedos yo creo que naturales que tiene uno de decir qué voy a hacer. Y yo siempre he sido así, hermanos. Aquí en México decimos me aviento como el Porras. El Porras era un personaje de una serie viejita. Y decir como me aviento como el Porras es así como que ni me fijo, ya nada más vámonos. Y yo he dicho siempre eso, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo la pienso mucho, ya no la hago. Cuando dejé mi trabajo, cuando dije, ay, es que si no, no voy a poder guardar, ya lo dejo, a ver qué pasa. Digo, yo en ese entonces, ¿no? Sin conocer al Padre, y el Padre abrió puertas. Después otro trabajo dije, ay, bueno, está bien. Y el Padre abrió puertas. Y a medida que he ido avanzando, hermanos, a medida que he ido dando, pues, esos saltos, pues de fe, hermanitos, el Eterno, wow,
ha hecho prodigios, hermanos. Yo vine aquí pensando con una situación económicamente hablando, y llego aquí y el Eterno abre todas las puertas. Encontré escuela adecuada para mi hijo, eh, muchas cosas, hermanitos. A nivel económico me mandó bendición, pero por todos lados. Y sabemos que lo económico no es importante, pero lo necesitaba, hermanitos, para yo poderme instalar con mi hijo. Y lo mandó. Y es ahí donde yo digo, chispas, solamente hace falta dar el paso. Él es el que abre el mar rojo. Oye, es que yo no puedo dejar mi casa porque pues es que no tengo a dónde ir y pues yo no puedo salirme así, pues voy a esperar a ver qué Dios dice, ¿no? Solemos decir. Sabemos que hay situaciones que siempre se tienen que poner en oración, hermanitos. Digo, yo cuando decidí venirme a Mérida no fue algo que tomé de un día para otro, ya lo había puesto en oración y el Eterno me dio confirmación. Sin embargo, cuando recibí la confirmación, yo dije, ay, sí, mejor como que me quedo así, porque me dio miedo decir, no, a ver, piénsalo bien. Y yo dije, no le puedo decir al Padre, dame confirmación, me la da y después decir, ay, no, siempre ya no, estamos jugando. Entonces, yo eso he visto, hermanos. Yo les puedo dar testimonio que todo lo que ustedes decidan hacer, dejar su trabajo, digo, por situaciones referente a la palabra, ¿no? Dejar su trabajo para guardar Shabbat, dejar situaciones a lo largo de nuestra vida que digamos, hay un montón de testimonios, hermanos. Ahora en la semana, 2 testimonios hermosos. Hermanos que dijeron, pues no lo voy a hacer porque es Shabbat. Y muy a su pesar dejaron ir esa situación, una situación que tenían pendiente y caía en Shabbat y el Eterno los recompensó. Pudieron obtener lo que estaba destinado para recoger en sábado, lo pudieron obtener otro día. Esas pruebas nos pone el Eterno, hermanitos. Entonces no piensen en cosas que puedan estar perdidas, el decir, no, es que si no lo hago en sábado, pues ya nunca más lo voy a volver a hacer, entonces pues lo tengo que hacer. Ahí tenemos el ejemplo con la hermanita de ella y el hermanito Matthew, que estaban preocupados cuando tenían que guardar las Moadín y que mi hermanito Matthew que le dieran permiso. Estábamos preocupados, estábamos en oración y al final no pasó nada, o sea, pasó todo bien. Entonces, a veces las preocupaciones, les digo, vienen más por miedos nuestros. Tenemos al Todopoderoso enfrente, hermanos. Bien, ahora, algo importante que cabe recalcar aquí, hermanitos, es lo siguiente. Nos dice 1 Corintios 10:1-6, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Bien, parte que nosotros vemos aquí, hermanitos, es qué representó ese paso por el Mar Rojo. Fue una tevilá, fue un bautismo. ¿Por qué? Porque ellos iban a atravesar el desierto. ¿Qué dijimos que representaba el desierto? ¿Alguien se acuerda? Tribulación. Tribulación, pruebas, exactamente, y el mundo, o sea, todo lo que es el contexto terrenal, por así decirlo, exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el Eterno los está preparando para ir al desierto, exactamente, a las tribulaciones, a la guerra. Bien, en Romanos 6:1-8 nos dice lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías Yeshua fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte,
también lo seremos en la fe de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. El que murió ha sido libertado del pecado. La tébila, parte de ello es exactamente morir esa naturaleza, esa vieja naturaleza, nos dice la Escritura, esas obras muertas, hermanitos, que traemos detrás de él. El Eterno estaba preparando a su pueblo, los estaba haciendo nacer de nuevo. Bien. Ahí está. Ok, posteriormente, hermanitos, viene el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés es un cántico hermoso, es un cántico, este sí es Cántico de Moisés, de su pueblo para el Todopoderoso, porque tenemos otro en Deuteronomio, pero que es del Eterno para su pueblo, donde él se presenta quién es, o sea, él da testimonio de sí mismo, y sin embargo, pues nos narra en el libro de Deuteronomio cómo su pueblo lo va a abandonar. Entonces eso es bien triste, pero en el Cántico de Moisés, pues bueno, lo único, nosotros alcanzamos a ver dentro de él los prodigios que el Eterno, su pueblo le engrandece, hermanitos. Ahora, esta imagen me gustó muchísimo y no me había percatado porque aquí aparecen lo que son las ruedas. Y sí, así justamente nos dice la Escritura, que vieron en la orilla del mar a todos los egipcios muertos y el pueblo se gozó. ¿Por qué? Pues porque derrotó a sus enemigos. Y pues bueno, la palabra también nos dice, ¿verdad? Que si ellos callan, las piedras gritarán. Ahora entendemos que nuestro Adón Yeshua se refería en muchos contextos cuando hablaba de las piedras, pero también sabemos de estas situaciones. En la actualidad se han levantado doctrinas, hermanitos, y hago un paréntesis aquí, queriendo mitificar la Biblia, diciendo que Adán y Eva no existieron, que Moisés jamás existió, que todo es figurativo. Vaya, el Eterno sabía que eso iba a pasar, y el Eterno, imagínense a qué grado unas ruedas de madera siguen estando. Fue en el año aproximadamente 2400, ya vamos casi para el 6000, imagínense, hace más de 3000, 4000 años. Amén, hermanita. Y siguen vivas, o sea, bueno, siguen, se puede ver, está. Es que estaban recubiertas con oro macizo y el oro no se puede oxidar. Entonces, la madera de dentro se pulverizó, pero el oro está intacto, las ruedas y muchos vestigios de los carros de los egipcios, armas y esta cosa con la que controlaban la dirección de los carros están ahí en el fondo del mar. El chasis, creo que aquí dice los chasis del carro. Exacto, Wow. los chasis. Uh-huh. Tremendo, tremendo, gracias, hermanita Edith. Está tremendo, hermanitos. Entonces, a mí eso es lo que les digo, lo que me impacta del Todopoderoso. O sea, ¿qué más queremos ver del Todopoderoso para confiar en Él, hermanos? Para confiar en Él. Ahora, nos dice Éxodo 15:5, que ya viene hablando del Cántico de Moisés, nos dice la palabra: los abismos los cubrieron. ¿A quiénes? A los egipcios. Dice que se levantaron como paredes y los abismos los cubrieron. Esto lo vi hace ratito y se los quería compartir. Se lo compartí al hermanito Javi, a mi hermanita Nis. Dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Ojo, aquí vi varios estudios, hermanos, referente a que decían, porque estaba viendo lo de las ruedas y decían, bueno, pero pues siendo egipcios y teniendo mar, teniendo el río Nilo, pues eran personas que sabían nadar, o sea, como que pues los cubrieron y se ahogaron, o sea, es como algo difícil de poder visualizar. Y sí, claro, si son personas nadadoras, pues ¿por qué se ahogaron? Tan sencillo, salen a flote. Pero aquí vemos nuevamente el poder del Todopoderoso, hermanitos, descendieron a las profundidades como piedra. Hemos visto a lo largo de toda la Escritura que el Eterno es capaz de cegarnos, de confundirnos, de herirnos con locura. Y ahora vemos inclusive de ahogarnos como piedra, hermanitos. O por lo menos, bueno, yo digo ahogarnos, o sea, en general, pero digo a nuestros enemigos. Vean que, digo, nadie duda de la potestad del Todopoderoso, pero ese grado, por ejemplo, luego voy por la calle y mi hijo me dice, ay mamá, es que, un ejemplo, ¿no? De referente, es que qué tal si nos asaltan, y yo así de,
Es que ¿a quién tienes de tu lado, Isaac? Tienes al Todopoderoso, tú no sabes que Él es capaz de cegar a los perversos y que ni nos vean. O como va a pasar en el Armagedón, confundirlos y que se ataquen entre ellos. O sea, de verdad que ahí vemos muchos hermanitos, pero eso a mí me da mucha fe. Por eso la palabra dice que la fe viene del oír. Porque el Eterno en cada versículo nos muestra su poder, hermanos. Él es capaz de quitarle la vida a alguien así y vámonos. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Y no porque me refiera a que quiera que le quite la vida a alguien, no, me refiero pensando en una situación de un asalto, ¿qué tan difícil es para el Eterno que no se active su arma? Que el ladrón se desmaye, que pasen una y mil cosas. Y digo, el Eterno nos libra de todo ello, hermanitos, porque pues gracias a Él no hemos tenido ese tipo de situaciones, pero cuando recordemos por ejemplo con David, que lo perseguían, pues lo mismo, o sea, él pudo escapar. O también cuando iban con José y con Miriam, con Mayram, ¿qué es lo que acontecía? También el Eterno los cubrió para que no los vieran. Así de poderoso es el Padre, hermanitos, así de poderoso. Y bien, lo que les quería compartir es el versículo de Apocalipsis 9:2, donde dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vemos que el abismo se está refiriendo al mar, hermanitos, a las profundidades, al mar. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Abrió el pozo del abismo. ¿Qué piensan ustedes que es? ¿O qué nos están narrando? ¿Qué escena es esta? ¿Alguien que se imagine? ¿Nadie? Cuando abrió el mar. No, esto va a acontecer, hermanita Red, esto va a acontecer, o sea, es cuando dice que se le dio la llave. La bestia. Ajá, pero ¿qué escena se les imagina? Es un volcán marino, hermanitos. Era lo que Pero dice Zacarías o Malaquías, ¿verdad? Cuando dice que algo sale de como que de un pozo, ¿verdad? Que usted nos El platicó en abismo. Apocalipsis que era algo terrenal, algo, un vehículo, algo así. Ajá, bueno, ya más adelante. Hermana Lore, Amén. El ser, para mí sería como que cuando todo el Satanás y sus demonios sean aventados al abismo. Ok, les pongo un poquito de contexto. Gracias, hermanita Juanita. Sí, les pongo un poquito de contexto porque a lo mejor me vi cortita en el versículo. Este es cuando suena, si no me recuerdo, es la quinta trompeta, cuando dice, y vi caer una estrella del cielo, y se le dieron las llaves del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles aquí es justamente, la palabra nos muestra los abismos, pues como el mar, como las profundidades, sabemos que ellos pasaron, pero abrió el mar. Entonces, justamente, abrió el pozo del abismo, abrió el mar y no dice mar, hermanitos, para no cambiarle la palabra, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿No han visto cómo hacen erupción los volcanes marinos? Estaba viéndolo hace ratito y es impactante, hermanitos. Y así sube, y ya lo habíamos platicado cuando estudiamos Apocalipsis referente a los volcanes, pero no justamente y a mí me impactó. Pero bueno, ese es así como un paréntesis. Pero gracias, hermanitos, a todos por sus aportes. Vamos entonces. Bien. Vemos entonces versículos más adelante, hermanitos, que justamente nos dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Ojo, ¿se acuerdan que decía la palabra, y el pueblo temió a Adonai y que le creyeron a su siervo Moisés? Vean, nada más pasaron 3 días y dice el pueblo, y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, ya habían visto que abría el mar y todavía están dudando de que pues, les pueda dar agua. Entonces Moisés clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol y le echó las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó.
Esa parte también está impactante, aparte del apunte profético, obviamente, que tiene, hermanitos, que sabemos que ese madero que tomó Moisés representa a nuestro amado don Yeshua, las aguas. Sabemos que él es agua, agua viva, el agua también representa la Torá. Vaya, aquí hay varios textos que sacar, hermanitos. Primeramente, que sabemos que una novia infiel se le hace la prueba de celos, que es que beba aguas amargas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que a través del sacrificio de nuestro don Yeshua, esas aguas se vuelven dulces, se vuelven bebibles, potables. Si no, pues son aguas amargas que envenenan, hermanitos, que envenenan. Y la Torah es así. Cuando nosotros... ¿qué es lo que nos dicen las epístolas de Pablo? Si nosotros con nuestra carne pretendemos guardar Torah, no podemos, hermanitos. Necesitamos el Ruach HaKodesh, necesitamos el Espíritu Santo para que esas aguas se vuelvan dulces. Necesitamos al madero, el sacrificio de nuestro don Yeshua para que esas aguas se vuelvan dulces. Para que entonces sí, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, podamos comenzar a guardar sus ordenanzas. Entonces, algo que el Eterno nos muestra aquí, hermanitos, es nuevamente esa incredulidad del pueblo. Nuevamente el pueblo vuelve a decir que hemos de beber. O sea, siguen dudando del Todopoderoso, siguen murmurando, se siguen quejando. O sea, no es que allá comíamos carne, no, pero es que allá mejor nos hubiéramos muerto, mejor hubiéramos servido. Y Moisés tranquilo, también es un ejemplo de mansedumbre, hermanos, de paciencia. Moisés tranquilo, pues escuchando y soportando todas esas quejas. ¿Y saben cuánto tiempo escuchó quejas del pueblo? Durante 40 años. Pues eso a mí me genera un golpe fuerte porque a veces uno escucha quejas una semana y ya se harta uno, ¿no? Y Moisés 40 años y wow, hermanitos, tenemos mucho que aprender todavía, mucho que aprender. Bien, nos dicen los siguientes versículos. Y llegaron a Elim, donde estaban 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vemos que más adelante entonces nos narra que justamente están en Mará, y posteriormente llegan a Elim. Observen todo el camino que han recorrido. Obviamente, ¿por qué el Eterno los metió al desierto? ¿Por qué los metió? Bien, vemos que para que el Eterno les pudiera revelar su Torah, o para que el Eterno pudiera darles esa Torah, tuvo que adentrarlos al desierto. ¿Qué es lo que en el desierto encontramos? En el desierto, a lo largo de las Escrituras, el Eterno se revela. Cuando hay tribulación, cuando hay tentaciones, cuando hay problemas, hermanitos, es ahí donde Él revela su poder. Entonces, por eso a su pueblo lo llevó al desierto, porque ahí es donde Él se les iba a revelar. Yeshua hizo lo mismo, Yeshua fue al desierto y ahí fue tentado. Es ahí donde se tiene el encuentro con el Todopoderoso. Oye, Lore, pero en la actualidad yo no me puedo ir al desierto, o sea, no, pues, ¿cómo sería eso? Nosotros ya estamos en el desierto, o sea, estamos en ese lugar donde somos probados, donde somos tentados. La pregunta es aquí, ¿ya hice mi tevilá para atravesar ese desierto? Una tevilá auténtica, hermanitos, porque la tevilá no solamente es irse a mojar y listo, tiene que haber un cambio interno primeramente, un arrepentimiento de pecados, una convicción de que realmente he ofendido al Padre, una convicción de que voy a seguir al Padre, voy a seguir a nuestro amado Mesías en sus ordenanzas. Teniendo nosotros ya eso, entonces podemos hacer nuestra tevilá y ahora sí, comenzar a caminar en ese desierto en obediencia. Pero en ese desierto vamos a encontrar un montón de cosas. Vamos a encontrar, como vieron aquí, aguas amargas, frío, calor, sed, hambre. Vemos que más adelante el pueblo le dice que quieren carne, entonces el Eterno les da codornices, quiero agua, les saca agua de una roca. Vaya, tantas cosas que el Eterno a lo largo de este camino les va proviendo y aún así no tienen, no, o sea, el Eterno no nos tiene contentos con nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida de igual manera hemos dicho, ay, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que acá? Y sí,
no por minimizar nuestros problemas, claro, nos duele, nos aflige nuestras situaciones, pero yo les voy a decir algo a mí que me ha ayudado mucho y yo eso se lo he querido transmitir a mi hijo. Cuando mi hijo se llega a quejar de algo o cuando yo llego a sentir esa situación como de queja, trato de voltear a ver afuera, hermanitos. Si nosotros volteamos a ver afuera, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos en el Gosén, mientras el mundo está sufriendo las plagas. Tenemos a personas entre la vida y la muerte, personas que están perdiendo a sus hijos, hijos que están perdiendo a sus padres, personas que los asaltaron, personas que los hirieron, pleitos, tantas cosas, hermanos. Y que de todas esas el Eterno nos cubre, nos libra. Y aún en el Gosén nos estamos quejando, hermanitos. Sí, tal vez hay cosas que estamos pasando, pero ¿qué es lo que el Eterno me quiere mostrar de esto que estoy viviendo? Yo vine aquí a vivir a Mérida, hermanitos, y hay situaciones que de repente pues yo no me esperaba. Y por mi cabeza he dicho, ay, pues es que así, es que asá, mejor acá, mejor allá. Y yo dije, no, ¿qué me quiere enseñar el Eterno con esto? El Eterno, todas las situaciones que vayamos pasando a lo largo de nuestra vida es porque nos quiere enseñar algo. Inclusive, aunque sean por cuestión de nuestra desobediencia, porque sabemos que también hay pruebas y hay consecuencias también por nuestra desobediencia. Pues aún con las consecuencias el Eterno nos quiere enseñar algo. Él nunca nos va a mandar algo nada más porque me complazco de que sufras, jamás. Jamás lo va a hacer, hermanitos. Él simplemente con sus hijos los educa, los reprende, hermanitos. Los va llevando como padre bueno por el camino. En lugar de darles ese atajo, los va llevando por el camino. A lo mejor es más largo, a lo mejor quisiéramos que todo ya fuera rápido como se lo pedimos, pero no, Él tiene que trabajar cosas en nuestro interior que tenemos que ir soltando. Entonces, parte de este camino, cuando a nosotros vienen hermanitos o que van a entrar dentro de la congregación, siempre dicen, bueno, es que yo guardo Shabbat y ya no como cerdo, pero todavía me falta esto. Claro, es un camino, ¿se dan cuenta? Es una travesía. El Eterno nos va llevando por este camino, este proceso que todos pasamos, este proceso de desintoxicación. Ahora, vemos, por ejemplo, hermanitos, que cuando la palabra nos dice, por ejemplo, en este caso, nos dice que se encontraron 70 palmeras. 70 palmeras, hermanitos, en medio del desierto. ¿Se imaginan la bendición que debieron de haber sentido los hebreos? Bueno, los israelitas más bien, ya eran el pueblo de Israel. La bendición, estar todo desértico y encontrar un lugar con palmeras. Primeramente, la frescura, porque ahora que estoy aquí en Mérida, el calor está pero a todo lo que da. Entonces, cuando pasamos abajo de un arbolito es así como que, ay, Abba, gracias, porque están frescos. Entonces, la frescura. Luego, aparte, 12 fuentes. Esto tiene un apunte profético grande, hermanitos. Sabemos que cuando la palabra nos menciona 70, se está refiriendo a las 70 naciones, a todo el pueblo de Israel. Nos dice en Génesis 46, 26 y 27 lo siguiente. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces siempre nos va a representar una totalidad, 70, hermanitos. En Éxodo 1:5 nos dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Recordemos que en el libro de Números, hermanos, y eso lo van a ver más adelante cuando celebremos la fiesta de Sukkot, en el libro de Números, capítulo 29, versículo 12 en adelante, recordemos que en la fiesta de Sukkot se sacrificaban también 70 novillos como ofrenda, y esto también es símbolo de las 70 naciones, es decir, un sacrificio expiatorio por cada nación.
Entonces, ¿qué representan esas palmeras? Bien, todas las descendencias de Jacob. ¿Qué representan esas 12 fuentes? Pues las 12 tribus, hermanitos, los 12 patriarcas, cada uno con su fuente. ¿Y qué es la fuente? Pues la Torá, hermanitos. Entonces, tiene un contexto muchísimo más profundo y es hermoso, de verdad, cómo el Eterno nos va enseñando con cada detallito, aunque parezca mínimo de la escritura. Y pues bueno, hermanitos, recordemos que el Eterno, parte de lo que nos quiere mostrar a través de esta porción de la Torá, hermanitos, es hacer un pueblo kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado. Ahora comprendemos que la palabra santo no es alguien que nunca peca y que casi levita en el aire de la santidad que tiene, no. Alguien santo, alguien kadosh es alguien que se aparta. Por eso es que muchas veces nos ven como religiosos, como amargados, como, ¿cómo le dicen? Fanáticos, también nos dicen fanáticos. ¿Por qué? Pues porque no nos comportamos como el mundo, hermanitos. Pero eso es lo que demanda el Eterno. Esa es la diferencia que va a haber entre el pueblo del Eterno y entre los de afuera. Ya vemos qué es lo que nos dice la Escritura, que los de afuera, los gentiles, son los que se afanan por todas las cosas. Por eso muchas veces debemos de tener cuidado con eso, hermanitos, de decir, bueno, sí, yo confieso creer en el Todopoderoso con mi boca, pero por acá me estoy afanando y preocupando, y es que no tengo esto, y es que no tengo lo otro, o qué va a pasar aquí. Tenemos que aprender, hermanitos, tenemos que aprender a confiar en el Todopoderoso. Y esto se trabaja, esto no es de un día para otro, pero es dando esos pequeños pasos de fe. Si yo tengo en planes hacer algo, pónganlo primeramente en oración, hermanitos. Pónganlo primeramente en oración y posteriormente, si el Eterno da confirmación o dice no, ya dependiendo de lo que le pidamos, pero si es sí, háganlo. Aunque las cosas parezcan que pues, sí, pero ¿qué voy a hacer? Él va a abrir puertas o Él va a cerrar puertas donde también no nos convenga estar. Amén, hermanitos. Bien, hermanitos. Y pues bueno, hermanitos, hasta aquí sería la porción ahorita de la Torá, hermanitos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario referente a la porción de la Torá. Pueden levantar sus manos y pues